Toda la gente gustan sentar más atrás que al frente. Es normal, ¿no? Welcome here. Bienvenidos. Let's pray. Oremos. Lord, we're grateful for today. Señor, estamos agradecidos por hoy. We can meet here freely, not worry about somebody reporting us. Podemos verte de manera libre sin preocuparnos que alguien va a reportarnos. And we have the Bible, your word, to study. Y tenemos la Biblia, tu palabra para estudiar. And we just pray for your direction and guidance tonight. Oramos por tu dirección el día de hoy And that you would be our teacher. y que seas nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amen. Well, we didn't get as far as I wanted to last week. La semana pasada no llegamos tan lejos como quería, But we will finish it today pero vamos a terminarlo el día de hoy. because we need to understand Genesis chapter 3 to 11 Ya que debemos entender Génesis 3 al 11 so that we can understand what comes after that. para que podamos entender lo que le sigue. And one of the important stories for us to know Y una de las historias importantes para conocer is the Tower of Babel. es la Torre de Babel. Last time, I think the last story we talked about was Noah. Y si recuerdo, la última semana la historia que vimos por último fue la de Noé. And if you remember, Noah tried to be a farmer, Si recordamos, Noé intentó ser un granjero and he's the second farmer that we read about in the first part of Genesis. y es el segundo granjero que leemos en Génesis. So who was the first one? ¿Quién fue el primero? Javier knows. Javier sabe. Granjero, Abel, No. Caín, Cain. Yeah, Cain. Abel was the shepherd, Abel era el pastor and his offering is accepted. y su ofrenda es aceptada. And Cain was the farmer, Caín era el granjero and his offering was not accepted. y su ofrenda no fue aceptada. The Bible never tells us why one offering is accepted and the other one is not. La Biblia no nos dice por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no. But I think there's some things that, or some pointers that are important to understand. Pero pienso que hay algunos indicios que son importantes para entender. When you come to the story of Abraham, Cuando llegamos a la historia de Abraham, what kind of a person is Abraham? ¿qué clase de persona es él? Is he a farmer? ¿Es un granjero? Or is he a wanderer, ¿O es un nómada? the nomad? He doesn't have a home. Él no tiene hogar. When you come to the New Testament, Cuando llegas al Nuevo Testamento, what were the first believers called? ¿cómo le llamaban a los primeros creyentes? They follow the way. Seguían el camino. You see, as we come further into the book of Genesis, En lo que avanzamos en el libro de Génesis, and then as we come into more of the stories of Deuteronomy, and then First and Second Samuel, y nos adentramos a Deuteronomio, Primera y Segunda de Samuel, and then you're going to go to First and Second Kings, Primera y Segunda de Reyes, and there comes a time when you are not a wanderer anymore y llega un tiempo en el que ya no eres un nómada, because you have the land, porque tienes la tierra,
and you think that having the land is the most important thing, y piensas que tener la tierra es la cosa más importante. and when you start to think like that, Y cuando empiezas a pensar así, the land has become your security. la tierra se ha convertido en tu seguridad. You lose it. La pierdes. So, in chapter 11 of the book of Hebrews, En el capítulo 11 del libro de Hebreos, you will read about Abraham looking for a city. leemos acerca de Abraham buscando una ciudad. And that looking is a journey. Y esa búsqueda es un viaje. So, as our Christian life is a journey, Y como nuestra vida cristiana es un viaje, as you go on that journey, you should be growing. mientras avanzas en ese viaje, debes estar creciendo And you're looking for the future. y estás mirando hacia el futuro. And you're looking for the one who's made the promises. Y estás buscando a aquel que hizo las promesas. But as soon as you think that the promise is the most important thing, Pero tan pronto piensas que la promesa es la cosa más importante, you've lost it. la perdiste. Because you want to look for the one who gives the promise. Ya que deberías buscar a aquel que hizo la promesa. So Noah Noé and Cain y Caín are farmers. son granjeros. They are rooted in a place. Están anclados a un lugar. And what was the command to the man and the woman? Right at the beginning of Genesis, Al principio de Génesis, ¿cuál fue la instrucción al hombre y la mujer? go and fill the earth. Ve y llena la tierra. So if you're in one spot, Si te quedas en un solo lugar, how will you fill the earth? ¿cómo llenarás la tierra? You'll be populated in one place. Estarán todos en un solo lugar. So that brings us to the Tower of Babel. Eso nos trae a la torre de Babel. And there's something else that we need to realize within the biblical story. Hay algo que debemos darnos cuenta en la historia bíblica. How many of you know which direction is north and south and east and west? ¿Cuántos saben dónde está el norte, el este, el oeste y el sur? So, most of the time. La mayoría del tiempo, And sometimes we get lost, right? y a veces nos perdemos. Here you can use the sun, Aquí podemos usar el sur, but where we live in Canada, pero vivimos en Canadá. if it's in June, Si es en junio, then the sun comes up in the north el sol sale desde el norte and it sets in the north. y se pone norte. So you have to know not only where the sun is, No solo tienes que saber dónde está el sol, but what time of year and what time of day. pero qué tiempo del día y del año. And here the sun is just hot. Y aquí el sol nunca se va. In the biblical story, especially in the Old Testament, En la historia bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento, if you go east, si vas hacia el este, you are going to exile. vas hacia el exilio. So remember the scene in the garden? ¿Recuerdan la escena en el jardín? And when Adam and Eve are expelled from the garden, Cuando Adán y Eva son expulsados del jardín, which direction do they go? ¿a qué dirección van? Everything is going east in Genesis 3 to 11. Todo está yendo hacia el este, en Génesis 3 al 11. It's Babylon. Es hacia Babilonia. That's where you end up in exile. Es ahí donde terminas en exilio. It's not a good direction. No es una buena dirección.
The other direction you can go is to Egypt. La otra dirección a la que puedes ir es a Egipto. And if you will read about going to Egypt, Y si lees acerca de ir a Egipto, you're always going down. siempre estás yendo hacia abajo. Egypt isn't necessarily a good place either. Egipto no es necesariamente un lugar bueno tampoco. So if you're reading about going from the east to the west, what do you think is happening? Si leemos acerca de ir del este al oeste, ¿qué creen que está sucediendo? In some sense, you want to go back to the garden, En un sentido, quieres regresar al jardín, except for the Tower of Babel. excepto por la Torre de Babel. Because if you read the story of the Tower of Babel Si leemos la historia de la Torre de Babel, in Genesis chapter 11, en Génesis 11, the people are starting to go from the east back to the west. las personas están yendo desde el este al oeste. And then they come, so oops. Okay, let's try this. So Babylon is over here, Babilonia está aquí and the Garden of Eden was by the river Euphrates, right? y el jardín de Edén está por el río Éufrates. So someplace in this area. Nobody knows. Algún lugar en esta área, nadie But- sabe. But someplace in the west. Algún lugar en el oeste. So during the Tower of Babel, Durante la Torre de Babel, people are coming from here, moving this direction. la gente sale de aquí hacia acá. And as we look at this story, Y mientras vemos esta historia, it's not necessarily that they want to make a garden no es necesariamente que quieren hacer un jardín like the Garden of Eden, como el jardín de Edén, but there are many similarities between this story and the story of the Garden of Eden. pero hay muchas similitudes entre esta historia y el jardín de Edén. So during the way the story is told, La manera en la que la historia es contada, everybody is speaking the same language. todos están hablando el mismo idioma. And you come to Babel, to Babylon, Llegamos a Babel, Babilonia, and this area in here is called the Fertile Crescent. y esta área se le conoce como la Crescente Fértil, Because you're close to rivers ya que estás cerca de los ríos and you can irrigate. y puedes hacer irrigación. So it's a good place to live. Es un buen lugar para vivir, It's a good place to be a farmer. es un buen lugar para hacer. You don't have to wait for the rain. No tienes que esperar por la lluvia, But in the promised land, pero en la tierra prometida you have to wait for the rain. tienes que esperar por la lluvia. So it's a good place to live. Es un buen lugar para vivir And the people are going there, y las personas están yendo ahí and the first thing they say, y la primera cosa que dicen, let us make hagamos bricks. hagamos ladrillos. And what did God say in Genesis chapter 1 when he made humans? ¿Y qué dijo Dios en Génesis 1 cuando estaba creando a los humanos? Let us make humans in our image. Hagamos a los humanos en nuestra imagen. So I think what the author wants us to know Pienso que lo que el autor quiere que sepamos, these people want to act like God. And we'll see it in in another sense. que estas personas quieren actuar como Dios en un sentido And they want to build a tower. y quieren crear una torre. I think this tower serve the same purpose as your pyramids by Mexico City.
Pienso que esta torre cumplía las mismas funciones en esas pirámides que ven en Ciudad de México. So the pyramids in Egypt were graves, Y las de Egipto eran tumbas. but your pyramids, it was a place where you worship God, right? Pero sus pirámides eran un lugar en donde adoraban a un dios, ¿no? Am I right? Sí, Okay. No? Hay tumbas también. Okay. But you also worship God on top, right? Ambas. Okay. Very good. muy bien, Combination. una combinación. The idea of the Tower of Babel, La idea de la Torre de Babel, as far as I understand, hasta donde yo lo entiendo, you build it up to heaven, la armabas para que viera hacia los cielos, and the idea is that you make a stairway for a God to come down. y hacías una escalera para que Dios bajara, And then you will make offerings to that God at the bottom of your tower, le hacías ofrendas en el piso de la torre, and that God will serve you. y que ese Dios va a servirte a ti. So you give offerings, Das ofrendas, that God is obligated to to take care of you. para que el Dios esté obligado a cuidar de ti. So actually, it's a contract. Es un contrato. I will do this, Haré esto and you will do that. y harás esto. So imagine the surprise of these people, Imagina la sorpresa de estas personas, because what comes down the tower? porque ¿qué baja hacia la torre? God comes down to say, let's have a look and see what's happening down here. Dios llega y dice, démosle un vistazo a lo que está sucediendo aquí. So that's a surprise. Esa es su sorpresa. But in the meantime, these people have said, this tower will make us famous. Pero en el Inter, estas personas han estado diciendo, esta torre nos hará famosos. Sorry, I'm a little bit out of order. Perdón, estoy algo fuera de orden. We need to talk about what when the God will come down, Cuando el Dios baja, they will become famous. ellos serán famosos, They will have a great name. tendrán un gran nombre. And then, of course, God comes down. Y por supuesto, Dios baja. And what does God say? ¿Y qué dice Dios? You talk the same language. Hablan el mismo idioma, Now, you can do anything. pueden hacer lo que sea. And here's what we'll do. Y eso es lo que haremos. We'll confuse your language. Confundiremos su idioma. So you cannot understand each other. para que no puedan entenderse unos a los otros. I think these people were coming from the east, going to the west, Pienso que estas personas llegaban del este hacia el oeste and the idea was that we will be great and famous, and we can do anything. Su idea era que tendremos un gran nombre, nos haremos famosos y podemos hacer todo. Just like when you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Justo como lo que sucede cuando comes del fruto del conocimiento del bien y el mal. But your language is confused, and now you cannot understand each other. Pero ahora su idioma está confundido y no pueden comprenderse unos a los otros. Let's go to Acts chapter 2. Vayamos a Hechos, a capítulo 2. And what happens there? ¿Qué pasa ahí? The opposite. Lo opuesto. The Holy Spirit comes down, El Espíritu Santo baja, and Peter starts to preach, Pedro empieza a predicar, as do the other disciples and apostles. junto con los otros discípulos y apóstoles,
And what do the people say? ¿Y qué dicen las personas? We can understand. Podemos entender. So in the one place, En un lugar you can't understand each other anymore. ya no pueden entenderse unos a los otros. That's the point of confusing the languages. Ese es el punto de confundir los idiomas. And in the other point, Y en el otro punto, you can now understand. ahora sí pueden entender. And what do they understand? Y que entienden Who is Jesus? quién es Jesús, Who is God? quién es Dios. In the story of the Tower of Babel, En la historia de la Torre de Babel, they want to control God. ellos quieren controlar a Dios. But in the other story, God comes and you recognize who He is. Pero en la otra historia, Dios llega y reconoces quién es. And of course, the people spread out. Y por supuesto, las personas se esparcen. And after the story of the Tower of Babel, Después de la historia de la Torre de Babel, it's a disaster because they stop building and they spread out. es un desastre porque dejan de construir y se van. And that's why I need Tabaré here, Y es por eso que necesito a Tabaré aquí. porque él puede hablar español mucho mejor que yo. Tenemos muchas lenguas en el mundo. That's the problem of the Tower of Babel. Es el problema de la Torre de Babel. But from there, we go to a genealogy. De ahí tenemos una genealogía. And in chapter 11 and verse 24, En el versículo 11 y 24. chapter 11, verse 24. Capítulo 11, versículo 24, We read about Nahor, leemos acerca de Nahor, and he's the father of Terah, y él es el padre de Tera, and Terah becomes the father of Abraham. y Tera se vuelve el padre de Abraham. And then there's a section that talks about this family, Hay una sección que habla de esta familia, but in verse 29 there's a statement. pero en el versículo 29 hay una declaración. Now, in your Bibles, it will be Abraham, En sus or Biblias. Abraham. No, it's the singular. Not Abraham, but Abraham. En sus Biblias dirá Abraham. And his name is changed later on. Su nombre es cambiado más adelante. And we'll talk about that there. Hablaremos de eso más adelante. But I'm going to call him Abraham, Pero de todas maneras lo llamaré a Abraham, so we don't get confused. para no confundirnos. But in verse 29, Bueno, en el versículo 29 it says, Abraham's wife Sarah was barren. que la esposa de Abraham, Sara, era estéril. And if you are barren, if the couple can't have children, Si es estéril, la pareja no puede tener hijos, what happens? ¿qué sucede? It becomes the end of the line. Se termina la línea. So in this genealogy, En esta genealogía you end up with Abraham and Sarah terminas con Abraham y Sara and no children. y sin hijos. Unless something happens, this is the end of the story. A menos de que algo suceda, este es el fin de la historia. There's nothing Abraham can do about it, No hay nada que Abraham pueda hacer al respecto. nothing Sarah can do about Nada que Sara pueda hacer al respecto. it. Okay, and that brings us to the story of Abraham. Y esto nos trae la historia de Abraham. So, Abraham's father, El padre de Abraham, Terah, moved from here up to about here. se mudó desde aquí hasta
and then he dies. But he is on his way to Canaan. Muere en el trayecto, pero está de camino a Canaán. So they are moving to the west. Están mudándose hacia el oeste. And when Abraham is up here, Y cuando Abraham está aquí arriba, it's when there God speaks to him. es cuando Dios habla con él. And what does God say to Abraham? ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Go. Ve. And if Abraham doesn't go, nothing happens. Y si Abraham no va, nada sucede. But Abraham goes to the land of Canaan. So this area down here. Abraham viaja hacia la tierra de Canaán, está por aquí. So let me talk a little bit about politics in the ancient world. Permítame hablarles algo de política del mundo antiguo. It'll work better if I do this. Funcionará mejor de esta manera. So this area here is fertile Esta área aquí es fértil because you have the rivers porque tienes los ríos, and you can grow crops puedes hacer crecer las cosechas and you can make a stable life. y puedes hacer una vida estable. This area here, Esta área aquí, not so much. no tanto. It's better for having animals, and sheep, and herds, and that kind of thing. Es mejor para tener animales como ovejas. And then there's Egypt down there. Y aquí abajo está Egipto. It's like this other area. Es como esta otra área. It has a river, Tiene río and that river runs all year long, y ese río está ahí todo el año and it brings fertile soil down the river every year, y trae tierra fértil todo el año and you can farm, y puedes hacer plantas and you don't have to worry about where your food's going to come from. y no tienes que preocuparte de dónde va a salir tu comida. It's a place to build an empire, Es un lugar para construir un imperio, just like you could build one by Babylon. justo como podías construir uno en Babilonia. So there are certain promises that God made to Abraham when he's in the land of Canaan. Hay ciertas promesas que Dios hace con Abraham cuando está en la tierra de Canaán And they're for all the world, those promises. y esas promesas también son para todo el mundo. Canaan is or Palestine, whatever you want to call it, Canaán, Palestina, como quieran llamarle, is the perfect place in that ancient world. es el lugar perfecto en ese mundo antiguo, Because Egypt is a prize, it is a war prize. ya que Egipto es un premio de guerra. There's gold there, there's silver there. Hay oro y plata, It's an empire. If we can conquer it, es un imperio. Si podemos conquistarlo, then we will be rich. seremos ricos. Going the other way, Si vas hacia la otra dirección, Egypt is trying to conquer the areas in the Euphrates River. Egipto está intentando conquistar las áreas en el río Éufrates. And when they're not at war, Y cuando no están en guerra, it's the trade route. es la ruta del intercambio. You know, caravans with camels and donkeys. Las caravanas con burros y camellos. They will all pass through the land of Israel, Palestine. Todos ellos van a cruzar la tierra de Palestina. So the whole world comes to Israel. Todo el mundo llega a Israel. They don't have to go anywhere. Ya no tiene que irse a otra parte. So that piece of land is very strategically located.
Esa tierra está muy bien posicionada estratégicamente, but it also brings many problems. pero también tiene sus problemas. Because if the Babylonians want to capture Egypt, Porque si los babilonios quieren conquistar Egipto, they will capture you first. te conquistarán a ti primero. Or if the Egyptians want to capture the Assyrians up in the north. O si los egipcios quieren ir contra los asirios en el norte. So that's where Abraham is called to. Es ahí a donde Abraham es llamado a ir, Right in the center of the world. justo en el centro del mundo. Because you have this narrow strip of land where people come through, going and coming. Viviendo en esta tierra estrecha en donde todo el mundo está pasando. And you don't want to go into this area. Y no quieres ir a esta área, It's desert, es desierto, just like here. justo como aquí. Sorry. It's not where you want your caravans to go. No quieres ir con tus caravanas a ese lugar. So just if you, this is the point. Este es el punto, Where Abraham is told to go a donde Abraham es llevado, is a very important place. es un lugar muy importante. Okay, so in chapter 12 then, En el capítulo 12, Abraham's told to go, Abraham le es dicho que se vaya and he's given some promises. y se le da algunas promesas. Oops. Hector will help me. Héctor, ayuda. Por favor. Okay, let's talk about the promises. Hablemos de las promesas. So, what are the promises that God makes to Abraham? ¿Cuáles son las promesas que hace Dios con Abraham? I will make of you a great nation, Haré de ti una gran nación, and if you're going to make somebody into a great nation, y si haces a alguien una gran nación, what do you need? ¿qué necesitas? You need descendants. You need children. Necesitas descendientes, hijos. Okay, so that's a problem because we know Sarah can't have children. Ese es un problema porque Sara no puede tener hijos. And then God says, I will bless you. Dios dice, te bendeciré. And what does blessing mean within the book of Genesis? ¿Y qué significa bendición dentro del libro de Génesis? Do you think? ¿Qué piensan? Una familia. Okay, muy bien, una familia. When the word blessed is used in the book of Genesis, Cuando la palabra bendición es usada en Génesis, it means to have life, significa tener vida, which means having children. que significa tener hijos. That is the way the word is used. Blessing is having a family. Esa es la manera en la que la palabra es utilizada. Bendición significa tener familia. And the only other place where blessing is used in the first 11 chapters of Genesis El único otro lugar en donde la palabra bendición es usada en los primeros 11 capítulos de Génesis is for the Sabbath. For the Sabbath. es para el sábado, Where everything is in order, en donde todo está ordenado the way it should be. en la manera en la que debería. Okay, so a great nation Una gran nación, and blessing, bendición, and then God will make Abraham's name great. y después Dios hará que el nombre de Abraham sea grande. Famous, just like the people in the Tower of Babel wanted to make their name. Famoso, justo como las personas en Babilonia querían.
But this is considerably different Pero este es considerablemente diferente, because the people building the tower wanted to make their name great, ya que las personas que construían la torre querían hacer su propio nombre grande. and here's God's answer to what they want to do. Y esta es la respuesta de Dios a lo que querían hacer. I will make your name great. Yo haré tu nombre grande. So, nation, blessing, fame, a great name. Nación, bendición, gran nombre. And then it says, you will be a blessing to others. Después dice que serás una bendición a los demás. Hector, can you point us? Así. Okay. And why are you a blessing? ¿Y por qué eres una bendición? Because you are to be a blessing to the whole world. Porque vas a ser una bendición para todo el mundo. So the idea of the Tower of Babel was, La idea de la Torre Babel entonces era, it's about us. es acerca de nosotros. And God's promise to Abraham is for the whole world. Y la promesa de Abraham es para todo el mundo. So there's a very big difference between what happens at the Tower of the Babel and what God is promising to Abraham. Hay una gran diferencia en lo que sucedió en la Torre de Babel comparado con la promesa que Dios hace con Abraham. And if you think of it, Y si piensas en ello, that Abraham is going to be this blessing to others, que Abraham va a hacer esta bendición a otros, but that's not the whole story. pero esa no es la historia completa. If you curse Abraham, you will be cursed. Si maldices a Abraham, serás maldito también. But if we go back to the tree in the garden, Si regresamos al árbol en el jardín, it was the tree of the knowledge of good and evil. era el árbol del conocimiento del bien y el mal. So both are there, good and evil. Ambos están ahí, el bien y el mal. For Abraham, Para Abraham, both exist in his life. ambos existen en su vida. And then it's all the families on the earth that will be blessed through Abraham. Son todas las familias del mundo que serán benditas por Abraham. And if you think of the families, that is the smallest unit socially at that time. Y si piensas en la familia, en ese tiempo sería la unidad social más pequeña en ese tiempo. Yes, there's individuals, Sí hay individuos, but the family was really the unit that this culture worked on. pero la sociedad funcionaba a base de la familia. And if you think of why God wouldn't have said, I'll bless all the nations through you, Y would not bless the net. So the reason the command is for the family instead of for nations la razón por la cual dice que sea para las familias y no las naciones, you know what happens in nations? ¿sabes lo que sucede en naciones? You get a king Tienes un rey and his friends y sus amigos, really have a good life, tienen una buena vida, but what about everybody else? pero ¿qué hay del resto? Well, they can pay taxes. Pueden pagar los impuestos. So it really comes down for blessing to the smallest unit in society. La bendición viene para la unidad social más pequeña. If you go to the New Testament Y si vas al Nuevo Testamento and you come to the book of Galatians, y llegas al libro de Gálatas, those people who
have faith in God, estas personas que tienen fe en Dios, Abraham is their father. Abraham es su padre. The blessings that are given to Abraham Las bendiciones que se les dio a Abraham are actually given to us as people who follow Jesus. se nos da a nosotros, seguidores de Jesús. So then the question becomes, what do we do with these blessings? Y la cuestión sería qué hacemos con estas bendiciones. Okay, so this is the promises to Abraham, Estas son las promesas a Abraham, and Abraham needs to start to go to the land. y Abraham necesita ir a la tierra, And then there is one more. y también hay otra. So when Abraham comes down into the land, Cuando Abraham llega a la tierra, he has his nephew Lot with him. tiene a su sobrino Lot con él, He has all of his animals with him. tiene a todos sus animales. Abraham is actually a rich person, Abraham es una persona rica and he travels down into the land. y viaja hacia la tierra, And the land is not an empty spot. y la tierra no es un sitio vacante. There are the Canaanites who live there, Los cananitas están viviendo ahí. and they accept Abraham. You never hear Abraham having a conflict with the Canaanites. Y lo que leemos, Abraham nunca tuvo un conflicto con los cananitas. The Canaanites must have accepted Abraham as another one of these people that move through the land. Los cananitas debieron aceptar a Abraham como una de las otras personas que cruzaban la tierra. One of the Old Testament concepts that's very important Uno de los conceptos del Antiguo Testamento que es muy importante is hospitality. es la hospitalidad. You welcome the stranger. Le das la bienvenida al extraño. You look after widows and children. Cuidas a la viuda y a los niños. And it seems that the Canaanites did this to Abraham Y parece que los cananitas hicieron esto con Abraham, because there is never any hint of conflict. ya que no hay alguna pista de conflicto. And once Abraham is in the land, Y una vez Abraham está en la tierra, God says, I'll give this land to you. Dios le dice que le va a dar esa tierra. But if you know the story of Abraham, Si conoces la historia de Abraham, does he ever get the land? ¿alguna vez obtiene la tierra? He gets a small plot that he has to buy. Tiene un terreno que compra, It's very small. es muy pequeño, It's a grave. para hacer una tumba. Or he buys it for his wife, Sarah. La compra para su esposa Sara. Okay, so God's promises are Las promesas de Dios son blessings, bendiciones, a big nation, una gran nación, uh, Fama. yeah, be famous, la fama, bless the world, bendecir al mundo, and now you're going to get the land. y ahora vas a tener la tierra. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Ocupada. The land is occupied. La Canaanites live there. La tierra está ocupada, los cananitas la tienen. How will he get a blessing if he doesn't have children? ¿Cómo puede tener una bendición si no tiene hijos? What is God promising him? ¿Qué le está prometiendo Dios? And what will Abraham do? ¿Y qué hará Abraham? My contention is this. Lo que digo es esto. Genesis from chapter 1 to the end of chapter 11 gives us the problem. Génesis del capítulo 1 al 11 nos da el problema.
God has created a good world. Dios creó un mundo bueno, Humans have rebelled. los humanos se rebelaron, They want to do their own thing. quieren hacer lo que ellos quieren, And now we have these promises that are to take care of that problem. y tenemos estas promesas que están hechas para arreglar este problema. Is it possible? Es posible. What would you think if you were Abraham? ¿Qué pensarías si fueras Abraham? He's 75 years old. Tiene 75 años, His wife is 65 years old. su esposa tiene 65 años And he's supposed to have kids. y se supone que tengan hijos. What about God's promises? ¿Qué hay de las promesas de Dios? Okay. And then there's another promise. Y Or, después sorry, and there's another problem. tenemos otro problema. The land that he's in, La tierra en la que está it hasn't rained. no ha llovido, There's a famine. hay una hambruna. He has all these animals that he has to take care of. Tiene todos estos animales de los que tiene que cuidar And you know what happens when it doesn't rain. y saben lo que sucede cuando no llueve. Is this land worth having? ¿Esta tierra vale la pena tener? And what does Abraham do? ¿Y qué hace Abraham? In the story, he starts from the north of the land, from the top, and he goes down, En la historia, Abraham empieza en el norte de la tierra y baja hacia el sur. he builds 2 altars in this land. Construye 2 altares en esta tierra, Now that's the opposite of what the Tower of Babel is. que es lo opuesto a la torre de Babel. But does God send any rain? Pero Dios manda lluvia, The famine is there. la hambruna está ahí. He's built 2 altars. Construyó 2 altares. What does Abraham do? ¿Qué está haciendo Abraham? He goes down to Egypt because there's a river there, Va a Egipto porque ahí hay un río and there will be green grass, y habrá pasto verde and his animals can eat, and so can he. y sus animales podrán comer y también él. So every time you find a solution, Cada vez que encuentras una solución, it gives you a new problem. te da un nuevo problema. Does that ever happen in your life? Eso sucede en tu vida. And what is Abraham's problem? ¿Y cuál es el problema de Abraham? He has a beautiful wife. Tiene una esposa hermosa. Maybe she doesn't have children, Quizás no tenga hijos, but she's good looking. pero se ve bien. And Abraham is worried about that. Y a Abraham le preocupa eso. You see, when he's with the Canaanites, Cuando está con los cananitas, that's not an issue. no es un problema. But he's going to go to Egypt, Pero va a ir a Egipto and he says to Sarah, his wife, y le dice a Sara, su esposa, say you are my sister. di que eres mi hermana. Because if you say you're my wife, Si dices que eres mi esposa, they'll kill me and take you. me matarán y te van a llevar. Just think about that for a minute. Piensa en eso un momento. Say you're my sister, but the story never calls her his sister. Le dice que diga que es su hermana, pero la historia nunca dice soy su hermana. And when Abraham gets to Egypt, Cuando Abraham llega a Egipto, he was right. They see that Sarah is a beautiful woman. él tiene razón de que es hermosa. And they bring her to Pharaoh, La llevan a un faraón and he takes her as his wife. y se la queda como esposa. What does Abraham get? ¿Y qué obtiene Abraham? Well, he gets treated really good, Pues le va bien, and he gets sheep and goats, le dan
ovejas, and slaves and servants. esclavos y siervos. What do you think Abraham did to get all of that? ¿Qué piensas que hizo Abraham para tener todo eso? Maybe he sold Sarah. Quizás vendió a Sara. Somehow he's made a deal with Pharaoh, De alguna manera hizo un trato con el faraón and he has gained a lot of wealth. y obtuvo mucha riqueza. Now just think a little bit to what the promises to Abraham were. He's supposed to be a blessing to the whole world. Piensa en las promesas por un momento. Se supone que debe ser una bendición para todo el mundo. Is he? ¿Es una bendición? Or is he being a curse to Pharaoh? ¿O está maldiciendo al faraón? What happens to Pharaoh? ¿Qué le sucede al faraón? He has plagues, just like when in the Exodus story. Llegan plagas, justo como lo que sucede en la historia del Éxodo. And somehow Pharaoh realizes that Sarah is Abraham's wife. Y el faraón descubre que Sara es la esposa de Abraham. And Pharaoh calls Abraham to him, Manda a llamar a Abraham and he says, "What have you done?" y le dice, ¿qué has hecho? If you think of Pharaoh and then you think of Abraham, Si piensas en el faraón y luego piensas en Abraham, who's the better person? ¿quién es el mejor hombre? Pharaoh. El faraón. Okay. That brings us to a very important point Eso nos trae un punto muy importante, that will be made a number of times over in the story of Abraham. que va a ser importante durante la historia de Abraham. Did God pick Abraham because he was such a good person? ¿Acaso Dios escogió a Abraham porque era tan buena persona? Or did he pick Abraham because he had a plan for the world? ¿O escogió a Abraham porque tenía un plan para el mundo? You see, there's something that happens when we worship heroes. Hay algo que sucede cuando adoramos a héroes. We think they can do nothing wrong, Pensamos que no pueden hacer nada mal, but that's not true. pero eso no es cierto. You need to look and see what the actions are. Debes ver las acciones por lo que son. Pharaoh may be the better person than Abraham, Faraón puede ser una mejor persona que Abraham, but Pharaoh is not picked to bring blessing to the world. sin embargo, él no es escogido para traer una bendición al mundo. Because the New Testament tells us Porque el Nuevo Testamento nos dice that blessing is, the final fulfillment of that blessing is in Jesus. que el cumplimiento final de esa bendición es Jesús. It only comes through one person at a time. Solo llega una persona cada tiempo. That's why when Abraham has his son Ishmael and then Isaac, Es por eso que cuando Abraham tiene a Ismael y después a Isaac, Jesus can only come through one of them, Jesús solo puede venir de uno de ellos. and that's Isaac, not Ishmael. Y es Isaac, no Ismael. So Pharaoh, in this instance, may be a better person than Abraham, El faraón puede ser mejor persona que Abraham en este instante. and he kicks Abraham out of his country, Expulsa a Abraham fuera de su país, just like will happen in the Exodus story, justo como sucede en la historia del Éxodo, and he takes back nothing that he has given Abraham. y no le quita a Abraham nada de lo que le dio. So Abraham leaves a very wealthy person from Egypt, Abraham sale de Egipto con muchas riquezas, and we will now see a change in Abraham's life, y aquí veremos un cambio en la vida de Abraham, because he will go back
to the land, porque regresará a la tierra, and he will go back to where he had built his altars. regresará donde construyó sus altares. So I think we need to understand that Abraham is renewing his relationship with God, Debemos entender que Abraham está renovando su relación con Dios, but he's become very wealthy, pero se ha vuelto muy rico. and he has his nephew Lot with him, Tiene a su sobrino Lot junto con él, who has also become very wealthy, quien también se volvió muy rico, and conflict comes between these two wealthy people. y hay conflicto entre estas dos personas ricas. Abraham has a solution for this. Abraham tiene una solución para esto. He takes Lot and says, "You pick where you want to be, Lleva a Lot a un lugar y le dice, escoge cuál tierra quieres tener. and Lot picks the very best land in the promised land. Y Lot escoge la mejor tierra de la tierra prometida. That is very different from the Abraham we saw in Egypt, Y eso es muy diferente al Abraham que vimos en Egipto, because he's now willing to give up what God has promised to him. ya que esta vez está dispuesto a dejar ir lo que Dios le prometió. And what does Lot pick for the land? ¿Y qué escoge Lot para su tierra? He picks the very best that he can find, right? Puede encontrar la mejor que puede ahí, ¿verdad? He picks the Jordan Valley, which has a river, which has green grass. It looks like a good place to have animals. Escoge el Valle del Jordán, que parece un buen lugar, hay pasto verde y lugares donde puede tener animales. And what does God say to Abraham? ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Well, walk through this land. I'm going to give it to you. Camina a través de esta tierra, te la voy a dar. Look at all of it. It'll become yours. Vela toda, será tuya. Except Excepto, it'll be your children's, va a ser de tus hijos, which you don't have. que no tienes. So that is the dilemma of Abraham's life. Ese es el dilema de la vida de Abraham. So we have seen Abraham be a curse in Egypt, Vimos a Abraham siendo una maldición en Egipto, but he's come back and now he's blessed Lot. pero regresó y fue de bendición a Lot. And it doesn't end there with Lot, Y no termina ahí con Lot, because there's a war that breaks out in the land of Canaan, porque hay una guerra que se desata en la tierra del Canaán. and that's in chapter 14. Se narra en el capítulo 14. And Lot is taken prisoner. A Lot se lo llevan prisionero, He's brought far to the north, se lo llevan lejos al norte, someplace where Abraham started to come down into the land. en algún lugar en donde Abraham empezó a bajar hacia la tierra. So Lot has taken the very best land. Lot ha tomado la mejor tierra. And what does Abraham do? ¿Y qué hace Abraham? If it was the Abraham in Egypt, what would he say? Si fuera el Abraham de Egipto, ¿qué diría? I don't know this guy. No conozco esta persona. But Abraham actually does the very opposite thing. Pero aquí Abraham hace exactamente lo opuesto. He takes all of the people of his household. Toma a todas las personas de su casa, I think it's 318. que suman 318, And he chases these armies. y persigue a estos ejércitos. And he captures these armies. Captura a estos ejércitos, And he saves the people's lives. salva la vida de las personas, He brings Lot and all the possessions back.
rescata a Lot y trae consigo todas sus posesiones and comes back. y regresa. So you have now seen Abraham be a curse and now a double blessing. Ahora hemos visto a Abraham siendo una maldición y una doble bendición. And when Abraham comes back, Cuando Abraham regresa, he meets this person called Melchizedek, se encuentra con esta persona, Melquisedec, which means king of peace. que significa rey de paz. And Abraham gives him 10% of everything that he has captured. Y Abraham le da 10% de todos los bienes que capturó. So who is Melchizedek? ¿Quién es Melquisedec? Sacerdote. He's a priest Es un sacerdote of the Most High God. del más alto Dios. So Abraham's not the only one in this land that has a close relationship with God. Abraham no es el único que tiene una relación con Dios en este lugar. There are more people in this story that have a relationship with God than only Abraham. Hay más personas en esta historia que tienen una relación con Dios aparte de Abraham. And when you give 10%, when you give a tithe to a priest or a king, Cuando das un diezmo a un rey, that means that they are more powerful than you, they have more authority than you, they are over you. estás diciendo que esta persona tiene más autoridad y más poder que tú. And in the book of Hebrews, Melchizedek will be called, or Jesus will be called, a priest after the order of Melchizedek. Y en el libro de Hebreos se llama a Jesús alguien que viene del orden de Melquisedec. But the promise didn't come to Melchizedek. Pero la promesa no llegó a través de Melquisedec. Even though Abraham pays tithes to him. Incluso si Abraham le paga un diezmo. And when the kings that were captured together with Lot, Y los reyes que fueron capturados junto con Lot, and when Abraham meets them, cuando Abraham se encuentra con ellos, he gives them back all their possessions, les regresa todas sus posesiones, even when they say you can keep it. incluso cuando ellos dicen que se los puede quedar. Abraham has learned something. Abraham aprendió algo. He's going to be a blessing for everybody in the world. Será una bendición para todos en el mundo. He needs to live in a way that can actually be true. Debe vivir en una manera en la que sí pueda pasar eso. But as we will learn in the story of Abraham, Pero como sabemos en la historia de Abraham, he's going to have to learn that lesson many times over. va a tener que aprender esa lección muchas veces. Because next week we'll find out where he does something else. La próxima semana veremos acerca de otra cosa que hizo And it's not bringing blessing to people. y no trae bendición a las personas. But here he understands what his relationship should be to the people in the land. Pero aquí se muestra que sabe qué relación debería tener con las personas en la tierra. He has rescued Lot, who took the best from him. Rescató a Lot, quien le tomó lo mejor de él. It didn't negate the promise. No negó la promesa. God can show him the rest of the land. Dios le mostró el resto de la tierra Say it'll be yours in the future. y le dijo, será tuya en el futuro. I will give it to you. Te la daré. Not I am giving it. Not in the present tense. God doesn't say I am giving you the land. En tiempo futuro, no en tiempo presente. So what do you think of Abraham? ¿Qué piensan de Abraham?
Okay? But at the same time, Al mismo tiempo, he thinks about himself. piensa en sí mismo. So we will see two sides of Abraham. Veremos dos lados de Abraham. Todo esto lo está tocando, ¿no? Lo está transformando, ¿verdad? Está en una transición de proceso. We'll see it. That this is Is it a character forging story that Ah. is changing along the way. Okay, For the better. see, okay. Abraham will face some very difficult times in his life. Abraham va a enfrentar tiempos difíciles en su vida And yes, they will do things for his character, y harán cosas para armar su carácter, but it will take time. pero tomará tiempo. Actually, there's a different question that we need to be asking ourselves. Hay una diferente pregunta que deberíamos hacernos And I haven't talked about it tonight yet. y no he hablado de esta todavía. Remember the people who this is being written for? ¿Recuerdan a las personas a quienes han sido escrito esto? They're in the East in exile. Están en el este, en el exilio. So if you're sitting in exile Si estás en el exilio and you're hearing this story about Abraham, y estás escuchando esta historia de Abraham, what do you think? ¿qué piensas? Hay esperanza para mí. Dios cambió a alguien que se portó tan mal como Abraham que me puede perdonar a mí. Exactly. Exactamente. So really the question we should be asking La pregunta que deberíamos hacer is not about Abraham, no es acerca de Abraham, it's about God. es acerca de Dios. What kind of a God works with Abraham? ¿Qué clase de Dios trabaja con Abraham? Does he give up on Abraham? ¿Se rinde con Abraham? What about all these promises? ¿Qué hay de todas estas promesas? Do they go away when Abraham? God's faithful to his promises. Okay. So that's my question for your tables tonight. Esa es mi pregunta para sus mesas el día de hoy. What kind of a God do we have? ¿Qué clase de Dios tenemos? What kind of a God did Abraham have? ¿Qué clase de Dios tenía Abraham? And maybe you want to think about Genesis up to chapter 11, Y quisieras pensar en Génesis 1 al 11, because there you see the problem. porque ahí ves el problema. Humans want to do their own thing, Los humanos quieren hacer lo que ellos quieren, just like we do. como nosotros. Does God give up on us? Dios se rinde con nosotros, Or does He work through the difficult characters? o Él trabaja con personas difíciles. So my question for you is, what kind of a God would work with Abraham? Mi pregunta para ti es qué clase de Dios trabajaría con Abraham And why does He take so long to make these promises come true? y por qué se tarda tanto en cumplir estas promesas. Because I think it has to do with a question about God. Porque tiene que ver con una pregunta acerca de Dios. As you read this story of Abraham, Mientras lees esta historia de Abraham, he actually needs the land necesita la tierra because that's where these promises are to be lived out. porque es aquí donde estas promesas van a vivirse, But he doesn't get it. pero no la obtiene. And yet at the same time, God has given them. Sin embargo, al mismo tiempo Dios se las está dando. So why doesn't God hurry up with the promises? Entonces, ¿por qué Dios no se apura con las promesas? So that's my question for you. What kind of a God makes promises Esa es
mi pregunta para ustedes. ¿Qué clase de Dios hace promesas and takes so long to complete them? y toma tanto tiempo para cumplirlas? In other words, why do you have a difficult life? En otras palabras, ¿por qué tú tienes una vida difícil? Okay, we have lots of time for the question, so Tenemos mucho tiempo para la pregunta. El Señor no se tarda en su promesa, como algunos entienden las verdades, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Si Dios le hubiera entregado la promesa a Abraham en el primer día, se lo hubiera entregado al Abraham que vendió a su esposa en Egipto, pero el caminar de Abraham con Dios le ha permitido cambiar. De hecho, ese transcurrir era el cumplimiento poco a poco de la promesa, ¿no? Para que Abraham pudiera ser de bendición para todos, tenía que ser un Abraham conforme a la voluntad de Dios. okay, muy bien. La mesa atrás. Aquí llegamos a conclusión, no conclusión, sino que vimos la paciencia que tiene Dios con nosotros y a la vez nos prueba nuestra fe a través de mucho tiempo, pues, en los valles y en las montañas, como decía Güey. Y también nos referenciamos al conflicto que tenía Pablo, que expresa en Romanos 7, donde habla de la naturaleza pecaminosa que tenemos, que queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo y tenemos ese conflicto, ¿no? Igual que el rey David fue una persona falible, entonces igual Abraham, pues como humanos que somos, tenemos esa naturaleza pecaminosa y esa que según como esté de caliente el agua, pues nos quitamos o sea, según como nos convenga, pues, entonces Dios es misericordioso. Sí. Creo que hay un punto muy importante. Cuando la Biblia está escrito, dice los malos y los buenos. La gente tiene ambos, ¿no? Como David, como Abraham. Pero en las historias de otras historias, este tiempo y ya es lo mismo. La persona o la nación que gana quiero solo decir lo bueno, ¿no? Pero la Biblia es diferente, dice lo malo y lo bueno con las personas. So we get to see the fullness of humanity. Es para decirnos todos los aspectos del ser humano en lo completo. And God works with us. Y Dios trabaja con nosotros. Okay. Con Abraham, pues igual tiene que ver con lo mucho que pues la clase de Dios que nosotros tenemos, pues es el mismo, pero sobre todo que de cierta manera siempre está con nosotros y siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Así como ha perdonado a Noé, a Abraham, a todos, incluso a Adán, pero ciertamente trabaja a nosotros mucho con la paciencia, con lo de que la promesa como tal tarda, pero no. Entonces es un plan que tiene pues las etapas que el mismo Dios sabe, ¿no? Nosotros probablemente no, pero creemos que Dios también ¿cómo se dice? Espera nuestra madurez y pues evalúa nuestra fe que tenemos. Pues tenemos un Dios que es fiel, que es leal, pero que Él tiene sus propios tiempos. O sea, no está regido por los tiempos del humano que nosotros quisiéramos tener o los momentos en el que quisiéramos que se cumplieran los pactos, ¿no? Y también es un Dios leal a su pacto y a su palabra que ya habló, aun cuando el humano no es leal. Las dificultades que pasa Abraham, quiero citar y espero no equivocarme porque
creo tener este recuerdo muy claro. Quiero citar al doctor Kunkel, que en una ocasión en un curso dijo que a Dios no le interesa tanto nuestro bienestar como forjar nuestro carácter. Entonces creo que eso es lo que estaba haciendo con Abraham, ¿no? Y pues lo que hace con muchos de los líderes estos que pues no eran perfectos ni lograron serlo, pero sí cambiaron de tal manera que se hicieron agradables a Dios. Un Dios de misericordia, misericordioso, de amor para con la humanidad, porque a pesar de haber fallado en el capítulo 3 de Génesis, pues Él cubrió a Adán y Eva, ¿verdad? Con pieles. Sí. Y bueno, lo sacó de ahí para que no comieran del árbol de la vida, porque entonces hubieran sido, pues esa maldad hubiera continuado eternamente. Entonces Dios en su misericordia, pues en el tiempo perfecto envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y pues ahora tenemos ese Dios que escogió a esta familia hebrea y escogió pues de la descendencia de Noé, por la familia de Sem, a Abraham. Y pues en Abraham tenemos la promesa de ser benditas todas nuestras familias de la tierra. Y por la fe en Jesucristo, nuestra familia es bendita, por la fe de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que se le llama también. Entonces ahora sí, no es distinto a nosotros, porque nosotros también fallamos, porque se comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como dice, pues tenemos cosas buenas, pero también malas. Y cuando pasamos por pruebas, luchas, circunstancias difíciles, pues algo bueno vamos a aprender de ahí, y Dios nos regresa a encaminarnos, ya sea a buscarlo con más fervor, en oración, clamando a Él, porque no estamos solos, y Él trae de nuevo esa paz que en ese caos estamos, ¿no? En este momento. Pero pues Dios no se cansa con nosotros igual que no lo hizo. Bueno, podemos ver a lo largo de la Biblia casi siempre Dios tiene como procesos, y en esos procesos, bueno, lo vemos desde la creación con el día y la noche, y siempre hay como un proceso para todo, una semilla que se planta y crece, y algo así ocurre con nuestra vida, ¿no? Lleva un proceso de desarrollo, y en ese proceso es necesario para madurar y poder dar fruto, ¿no? No podemos poner una semilla hoy y que dé fruto al otro día. Necesita regarse para que crezca y pueda dar fruto, y buen fruto, ¿no? Y hay un versículo que quiero compartir que está en Santiago 1, y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, pienso que así fue la vida de Abraham, ¿no? Tenía que pasar por diferentes circunstancias para poder llegar a